Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a analizar por qué hoy en día no necesitamos el templo. Es decir, por qué no adoramos a Dios en un lugar físico específico, sino que en cualquier lugar podemos reconocer a nuestro Creador y encontrarnos con Él y tener comunión con Él. De igual manera, también es importante analizar esto porque muchas veces se mistifica el lugar donde como iglesia nos congregamos, es decir, el lugar de reunión. De hecho, bueno, no está mal decirle templo como el espacio donde nos reunimos y un espacio dedicado y consagrado a Dios y justamente dedicado a que nosotros podamos compartir con los hermanos de la presencia de Dios. Sin embargo, no tienen nada que ver los lugares de reunión actuales con lo que significaba el templo en las épocas del Antiguo Testamento. Así que vamos a analizar cuál era el rol del templo y por qué hoy en día no requerimos más del templo y por qué aunque no haya templo en Jerusalén, podemos seguir adorando a Dios igual. Primero que nada, obviamente, hoy en día ya no necesitamos hacer sacrificios, todas esas viejas tradiciones y todos esos viejos mandamientos eran simplemente una sombra de la obra que Cristo iba a llevar a cabo. Por lo tanto, hoy en día ya no aplican, o sea, no tiene sentido andar sacrificando corderos cuando en realidad Jesús es el cordero inmolado por nosotros para nuestra salvación una vez y para siempre. Por otro lado, se da la situación en la cual en la época de Jesús el templo se había convertido en un lugar para comerciar, en un lugar donde había una especie de mercado donde vendían animales para los viajeros que tenían que hacer sus sacrificios. Y ahí, enojado con eso, Jesús nos muestra cuál fue siempre el propósito del templo. Vamos a leer en Marcos 11:17. Dice: también les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Acá lo que hace Jesús es tomar un pasaje de Isaías y un pasaje de Jeremías. Y bueno, ahí combina los dos pasajes para demostrar la situación que tenía el templo en ese tiempo. Sin embargo, el propósito del templo entonces era ser casa de oración para todos los pueblos. El templo era el lugar donde las personas podían encontrarse con el Creador. El templo era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, donde Él manifestaba su gloria. Por ende, el templo era súper importante. De hecho, antes de tener el templo tenían el tabernáculo. El tabernáculo que era un lugar, era una carpa, era más simple que el templo, pero era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo, el lugar donde ellos se encontraban con su Creador. Era también parte del pacto que Dios había hecho con Israel, el hecho de que estuviera el tabernáculo en medio del pueblo. Dios habitaba con ellos. Ese era el gran mensaje del tabernáculo. Y la pregunta que nos puede venir con el tema del templo es ¿por qué era necesario que fuera tan lujoso? O sea, ¿por qué tenía tanta riqueza dentro del templo? Bueno, el templo era un lugar que tenía la finalidad de atraer a la gente del mundo. Así como hoy en día quizás nos atrae, no sé, Disney World, gente de todo el mundo viaja a Disney con la finalidad de conocer a Mickey Mouse y a todos sus amigos y bueno, ver todas las cosas que hay ahí, que yo no fui, pero bueno, se ven en los videos muy interesantes. Pero bueno, el templo, al ser tan lujoso, al ser llamativo, era un lugar al cual la gente podía tranquilamente ir a visitar e ir a conocer. Si viviéramos en el tiempo actual, diríamos que la gente iba y se sacaba una foto ahí para subirla a Instagram, porque realmente el templo era un lugar atractivo, era un lugar que valía la pena conocer. Y la finalidad de todo esto era que la gente, queriendo conocer al templo, pudiera terminar conociendo al Dios del templo. Siempre el propósito del templo fue llamar la atención de las naciones, fue atraer a gente de todas las naciones, no solo de Israel. El templo no era casa de oración para Israel, sino para todas las naciones. Por lo tanto, siempre la idea era atraer gente de todas las naciones hacia Dios. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 41 en 43. Acá está hablando Salomón, dice así: trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras.
En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore orientado hacia este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que este templo que he construido lleva tu nombre. La idea del templo era que las naciones pudieran encontrarse con el Dios verdadero, atraídos por su fama, atraídos por el nombre de Dios, atraídos incluso por la edificación misma del templo. Las personas iban a encontrarse con el Dios del templo. Pero la realidad es que Dios no necesita una casa. De hecho, acá Salomón mismo dice que Dios habita en el cielo. O sea, Dios es omnipresente. ¿Cómo un edificio hecho por hombres podría contener a Dios? Miren lo que dice Isaías 66:1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Dónde estará el lugar de mi reposo? Los hombres, por lo general, creían que le podían construir casas a sus dioses, pero Dios no necesita nada de nosotros. El templo era bueno porque el templo era el lugar donde Dios elegía manifestar su presencia, pero no es que el templo contenía a Dios, sino que era simplemente el lugar donde Dios se manifestaba. Dios no puede ser contenido por un edificio hecho con manos humanas. Entonces, hoy en día, que ya no está el templo, ¿qué hacemos? ¿Cómo Dios va a manifestar su presencia? ¿Dónde tenemos que adorar a Dios? Bueno, la respuesta está en Juan capítulo 4. En este pasaje de la mujer samaritana quería saber dónde había que adorar a Dios. Porque claro, los judíos adoraban en Jerusalén, mientras que los samaritanos lo hacían en Gerizim. Sin embargo, la respuesta de Jesús es que la adoración ya no sería ni aquí ni allá, sino que sería en espíritu y en verdad. Es decir, los viejos rituales, el viejo pacto había quedado atrás. Ahora cualquier persona llena del Espíritu Santo y enfocada en la verdad podría adorar a Dios. Jesús es Dios con nosotros. Jesús abrió el camino para que nosotros podamos relacionarnos con el Creador. Ya no necesitamos un montón de rituales para poder acceder a la presencia de Dios, sino que el camino fue abierto. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. De hecho, en Juan 1:14, cuando habla de que Jesús habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, bueno, justamente esa palabra habitó literalmente significa hizo su tabernáculo entre nosotros. Jesús es el tabernáculo humano porque Jesús vino para mostrarnos a Dios, para que nosotros por medio de Él pudiéramos conocer al Padre. Por lo tanto, ya no se trataba de adorar en Gerizim o adorar en Jerusalén. La adoración era en espíritu y en verdad. Es interesante que tanto judíos como samaritanos respetaban el mandato de Dios. En Deuteronomio 12:5 dice: sino que irán y lo buscarán en el lugar que, de entre todas las tribus, el Señor escoja como residencia de su nombre. Bueno, los samaritanos se basaban en Génesis 12, 6 y 7 para decir que Siquem era el lugar escogido por Dios y desde Siquem podía verse el monte Gerizim. Por ende, por eso habían construido un templo en el monte Gerizim. Mientras que los judíos, obviamente basándose en 2 de Samuel 7 del 5 al 13, afirmaban que el lugar correcto era Jerusalén. El problema era que los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco, no aceptaban el resto de los libros del Antiguo Testamento, y por eso se daba este conflicto respecto a dónde es que tenían que realizar la adoración. Algo interesante es que la enemistad entre judíos y samaritanos, que data desde la época de Nehemías más o menos, pero bueno, se dio mucho más profundamente cuando Juan Hircano, uno de los reyes asmoneos, de los descendientes de los macabeos, más o menos en el año 100 a.C., destruyó el templo de Gerizim. Así que imagínense la bronca que había entre judíos y samaritanos. Pero la cuestión es que antes de la venida de nuestro Señor, el foco estaba en un lugar determinado. ¿Dónde tenemos que adorar?, pregunta la mujer samaritana. Pero la respuesta de Jesús es no dónde, sino cómo, en espíritu y en verdad. Por medio del Espíritu Santo reconocemos a Jesús como la verdad
y por medio de él podemos acercarnos a Dios. Por lo tanto, hoy en día la adoración puede desarrollarse en cualquier lugar. Miren lo que dice 1 de Pedro 2, 4 al 5. Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. El lugar donde nos reunimos no es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo hoy en día. Jesús habita en cada uno de nosotros. Él envió a su Espíritu Santo para que nosotros tengamos la capacidad que necesitamos para dar testimonio de Él en cada rincón de la tierra. Por lo tanto, el hecho de que nosotros seamos el templo implica que ya no se trata de lugares, sino que nosotros somos ese lugar. Donde estamos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, ahí está el templo de Dios. ¿Y qué implicancias tiene esto? Bueno, dos cosas que mencionamos antes respecto al templo. En primer lugar, nosotros somos el lugar donde la gente puede encontrarse con Dios. Antes la gente tenía que ir al templo de Jerusalén. Ahora la gente puede encontrarse con Dios conociéndonos a nosotros, porque nosotros tenemos el testimonio del Evangelio que podemos compartir con la finalidad de que las personas conozcan la verdad. Y en segundo lugar, nosotros somos el lugar donde Dios manifiesta su poder. Nosotros somos los instrumentos que Dios escogió utilizar para dar a conocer su gloria entre todas las naciones. Ya no se trata de un lugar, sino que se trata de un conjunto de personas, un pueblo, una nación santa, un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para dar a conocer las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Contame qué pensás de todo esto, si alguna vez habías escuchado esta idea de que el templo ya no era más necesario en este tiempo. Y por otro lado, no se olviden de dejar el like, que siempre ayuda a que el video llegue a más gente. Por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.